¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en pleno aparcamiento de Centrolid, el Centro Integrado de Transportes de Valladolid, y nos acompaña el presidente de CILOG, la Asociación de Gestores de Enclaves Logísticos de Castilla y León, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Empezamos preguntando, ¿qué es CILOG? ¿Cómo surge? CILOG, pues CILOG es una herramienta que tiene la Junta de Castilla y León desde el año 2005, en la que se trata de aprovechar todo el tema de la actividad logística a favor de Castilla y León, ¿no? Castilla y León es una zona de paso de esa actividad y el paso no es todo lo bueno que sería, y entonces queremos fijar esa actividad en Castilla y León, y eso lo hizo la Junta a través de un instrumento que desde el 2005-2007 ya empezó a funcionar, y uno de esos instrumentos, el que ya casi queda y más importante, es la asociación CILOG. ¿Qué funciones tiene para el desarrollo de la logística? ¿Cómo lo hacéis? Pues la asociación como tal, a día de hoy, tiene 9 enclaves, ¿no? Porque sí que está articulada en agrupar esos enclaves logísticos que son los polos donde se realiza la actividad logística. Muy distintos todos y con características propias, pero lo que sí que tratan es de que ese transporte que pasaba de largo muchas veces, ¿no?, quede en el territorio. Esa sería su principal actividad. Al principio CILOG se centró mucho en las infraestructuras de los propios enclaves logísticos, y a día de hoy pues, se fija más en dar servicio a las empresas, ¿no?, que se implantan en esos centros. Claro, ¿cómo se logra eso? ¿Que se acaben fijando o que no pasen de largo? Pues proporcionándoles algo que les valga, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Castilla y León? Pues es un territorio muy amplio, y nosotros a día de hoy, ¿no?, la actividad logística que se centra sobre todo en la carretera se rige por una norma que es clave, que son los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Esos tiempos de conducción y descanso marcan ciertas zonas donde van a tener que parar sí o sí, y eso sí que lo ha aprovechado CILOG para el desarrollo de esos polos, de esos enclaves, ¿no? Porque el nombre de enclave casi se usa solo en Castilla y León. Pero bueno, ese aprovechamiento es lo que genera riqueza en el territorio. ¿Y cómo es esa logística en Castilla y León? ¿Cómo está distribuida? ¿Cómo está? Bueno, es decir, yo diría que el 99% se centra en la carretera. Castilla y León está atravesada por las principales vías de comunicación que unen sobre todo el noroeste peninsular y Portugal, ¿no? La gran importancia también es que somos colindantes con otro país como es Portugal, y eso se tiene que aprovechar, más con el norte de Portugal. La logística a día de hoy se basaba en las empresas. Cada empresa tenía su pequeña nave donde realizaban pues los mantenimientos de sus vehículos, y poco a poco entró el cambio que sustancial fue el abandono, no el abandono, que no sería la palabra, es el introducir la logística en el transporte, de tal manera que al final el transporte se convirtió en una pequeña parte de la logística, siendo la logística mucho más, que realmente eso es lo que da riqueza, ¿no?, que es la consolidación y desconsolidación de mercancías, preparación de envíos, el tema de los congelados, temperaturas controladas. Todo eso realmente es lo que se ha tratado de aprovechar y que quedara en Castilla y León, porque también podría haber ido a otros lugares, ¿no? Pero eso es lo que nos da empleo y da riqueza. ¿Y cómo están estas infraestructuras repartidas? Pues ¿Qué enclaves tenemos? A día de hoy existen 9 enclaves, que serían Ponferrada en pleno desarrollo, ¿no?, para aprovechar sobre todo ese cambio que han tenido con el tema del carbón. Luego está León Cetile, un enclave muy cercano a Villadangos, con lo cual es un polo importante de atracción. Luego está Ávila, que sobre todo está dando servicio pues, a esas empresas de vehículos, como puede ser Nissan, ¿no? Acaban de hacer una nave nueva para ellos. Luego estarían 2 sociedades que hay en Salamanca, Zaldesa y Cetramesa, que ahora están con el desarrollo de una plataforma multimodal y puerto seco. Estaría Centrolid, ¿no? Pues, Centrolid además también muy enclavado en casi núcleo urbano y con mucha importancia en el desarrollo urbano y la distribución.
No nos podemos olvidar de Benavente. Benavente también, pues una sociedad municipal enclavada en un pequeño municipio, pero que está en un sitio geográficamente muy importante. Segovia, pues también con un desarrollo que están haciendo los transportistas de la zona y están a través de un centro CILOG tratando de complementarlo y dar más servicios, con lo cual, bueno, pues serían esos 9 enclaves que además cada uno de una forma, cada uno centrado en unas actividades distintas, cada uno con unas características de propietarios distintas, pues privados, mixtos, públicos 100%, de toda tipología, ¿no? Claro, que usamos esas infraestructuras, ¿se están aprovechando? Sí, a día de hoy sí. De hecho, bueno, pues CILOG en su día agrupaba otros enclaves que no funcionaron o no se desarrollaron, ¿no? Porque además sí que es cierto que la Junta promocionó, pero hay zonas donde no cuajó esa actividad o simplemente se desarrolló de forma privada paralela, ¿no? Y fue la que quedó. Esos enclaves, bueno, pues se dejaron y la Junta pues permanecen estos 9, pero siempre ahora, como comentaremos, con la intención de ir incorporando a CILOG, a la asociación, nuevos polígonos, ¿no? Pues realmente son polígonos donde la actividad logística cada vez va cogiendo más importancia. Claro, hablamos de esos usos, ¿no? Frigoríficos, viene de fronteras. ¿Qué necesitamos para estar a la vanguardia de lo que el transporte necesita? Pues para que nuestras infraestructuras sean modernas, ¿no? Sí, sí que es cierto que hay que mirar, ¿no? Es muy importante la demanda y eso en los desarrollos que se hicieron siempre se olvidó un poco lo que necesitaba el sector, ¿no? Porque al final todos vemos qué polígonos hay por ahí, muchos de ellos sin uso, y es una pena, porque eran infraestructuras que han costado, pero que no miraron la demanda y se van especializando. Pues Salamanca ahora tiene un nuevo proyecto que les va a poner a la vanguardia en el tema del puerto seco y la actividad multimodal, ¿no? Porque están metiendo las vías en el centro con un desarrollo lógicamente muy moderno y muy importante. Burgos ha desarrollado ese área que además el más multimodal de todos, ¿no? Porque tienen aeropuerto, tienen mercancías por ferrocarril y tienen la carretera. Pues exactamente igual. Ellos atraen a un cierto tipo de cliente y se van especializando. Pues Benavente, centrado al 100% en la carretera, ¿no? Porque además no dispone de otro modo de transporte. Ávila se centró mucho en la automoción que existía y que no ha querido perder, y entonces lo han reforzado y la han mantenido en esa zona. Con lo cual todo se hace ahora ya mirando al cliente, ¿no? Ya no vale el decir, mira, tengo esto, mira a ver si te vale. No, es al revés. Yo quiero esto, mira a ver si me lo puedes dar. ¿Qué papel puede jugar aquí el corredor atlántico? Porque se pueden potenciar, ¿no?, lugares que quizá que necesitaban un desarrollo. Bueno, los corredores europeos sabemos que lo que tratan es de generar una comunicación pues moderna, eficiente, ecológica en Europa. Pero hay que tener cuidado porque se está centrando no mucho en que son de ferroviarios, y el ferrocarril va a tener muchísima importancia, ¿no? Porque es una forma muy eficiente de transporte, pero tenemos que hacerlo muy permeable, y sobre todo en zonas como Castilla y León, ¿no? El ferrocarril es excelente en países como Alemania, donde en una fábrica se llenan 2 ferrocarriles enteros de 750 metros, pero nosotros con esos nuevos ferrocarriles que ahora se están viendo y que quieren moverse a través del corredor, pues necesitan de una actividad productiva importantísima. Y luego los ferrocarriles lo que no pueden es ir parando cada 50 kilómetros, con lo cual esos desarrollos hay que tener mucho cuidado, no aíslen a ciertos territorios, ¿no? Por eso hay que hacerlos muy permeables, por eso CILOG aboga a ser prioritarios en el corredor atlántico, con importantísimos centros, como pueden ser Valladolid, como va a ser Salamanca, como puede ser también Burgos, que aunque no esté dentro de los nodos, pero se va a incorporar, como es León, pero no olvidando de que cualquier empresa que esté en Castilla y León tenga esa incorporación a ese corredor en menos de una hora, ¿no? En menos de una hora sus camiones se planten. Y con eso
no es tan necesario el que tengamos el ferrocarril a la puerta de casa, que no va a poder ser, como no fue necesario en su día que las entradas a la autovía estuvieran en cada pueblo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado para no aislar los territorios, porque el ferrocarril, lo que sería una pena es que lo viéramos pasar, ¿no? Como se dice, como las vacas que ven pasar el tren. No, tenemos que aprovecharlo y tenemos que incorporarlo a nuestros modos de transporte. Pero ¿cómo se juega con esas inversiones, no? Porque hay una gran partida que llegaría. Bueno, pero las partidas, volvemos a lo mismo, los corredores no son solo ferroviarios, ¿no? Esos desarrollos van a implicar también desarrollo de carreteras, desarrollos de acceso, desarrollos del enlace con los puertos, y todo eso tenemos que hacerlo racional. Y viendo las características también de las empresas de Castilla y León. Bueno, pues las empresas de Castilla y León, muchas de ellas están en núcleos que no disponen de ese ferrocarril, bueno, pues darle acceso sencillo a plataformas modernas donde sus vehículos lleguen y se incorporen al ferrocarril sencillo. Los principales costes a día de hoy del ferrocarril son la salida y la entrada de esas mercancías dentro del propio ferrocarril, no el que esté media hora más lejos o media hora más cerca del punto de producción. Con lo cual, bueno, pues un poco sí que vamos en esa línea, ¿no? Zilog se establece sobre todo su principal función ser los ojos y los oídos del sector, para transmitírselo a la Junta y para transmitírselo al Gobierno central, que son realmente los que ponen con el dedo dónde se van a realizar esas inversiones. Claro, ¿cómo está contribuyendo Zilog, ¿no?, en ese desarrollo del corredor? Porque al final se tiene que escuchar, ¿no?, a quién usa estas infraestructuras. Claro, Zilog ahora mismo está realizando, tiene dos estudios muy importantes junto con la Dirección General de Transportes. Es uno, la estrategia logística de Castilla y León, que lógicamente incorpora esa actividad que va a generar los corredores, y luego se está haciendo paralelamente un estudio de la capacidad y de cómo están las infraestructuras ferroviarias en Castilla y León, con lo cual eso nos dirá lo que tenemos, que no es poco. En España hay más de 15.000 kilómetros de ferrocarriles, o sea, infraestructuras hay muchas. Lo que hay que analizar es por qué ese ferrocarril ha pasado de cuotas de mercado relativamente importantes hace 25 años a ser ahora, si hablamos en euros, de un 2 y pico %. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque además no solo la infraestructura, sino cambiar la mentalidad y cambiar y vincular otra vez a las empresas a que incorporen su mercancía al ferrocarril. Cosa complicada porque, bueno, no ha funcionado seguramente todo lo bien que por ejemplo, la carretera ha funcionado. Zilog habla de un desarrollo equilibrado, ¿no?, de toda la región. ¿Cómo se logra? ¿El corredor podría ayudar en eso? Sí. El corredor casi corta la región por entero, ¿no? Y encima luego se abre, ¿no?, con esa nueva incorporación que hubo al noroeste para incorporar a Galicia y Asturias, con lo cual todavía nos coge con mayor importancia, y Zilog lo que va a tratar es eso, de que no se dejen zonas aisladas, de hacer que ese ferrocarril sea lo mejor posible para las empresas que están en Castilla y León y las que se vayan a implantar, porque volvemos a lo mismo. Los corredores, sobre todo, tienen dos zonas importantes, que es la entrada y la salida del corredor. Potencian mucho los puertos por donde va a entrar la mercancía, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor la vemos pasar de largo, y entonces solo sería un inconveniente. Pues eso es lo que trata Zilog, de decir, oiga usted, permítame incorporar mercancía, permítame una entrada si se hace una autopista ferroviaria, sea quien gestione esa actividad, en este caso Renfe y Adif, por favor, sean ustedes más eficientes, porque las empresas ya demandan que sus mercancías estén en plazo y en orden en donde quieran. Entonces eso es un poco lo que va a hacer Zilog, porque sí que realmente las comunidades no tienen nada que decir en los desarrollos ferroviarios, ¿no? Eso es a nivel nacional. Entonces por eso hay que estar vigilantes y transmitir lo que nuestros inquilinos nos transmiten a nosotros. ¿Qué efectos positivos puede tener para las empresas? Porque además hablábamos de eso, ¿no?, que podrían implantarse nuevas, podríamos ser más atractivos. Claro, todo. No deja de ser un modo más de transporte. Hay empresas, es cierto, se está usando cada vez menos el ferrocarril, pero si lo tienes, lo podrías llegar a usar, ¿no? Si realmente empieza a ser eficaz y eficiente.
Entonces no se puede cerrar, porque además esas infraestructuras no se desarrollan de la noche a la mañana. Esas infraestructuras tienen largos recorridos, pueden ser muy positivas para el tema de graneles, para el tema de agroalimentario, para el tema de la automoción, que todo eso es muy importante en Castilla y León. Además de que, bueno, pues grandes desarrollos que pudieran volver a venir, ¿no? Porque sabemos que parece que el mundo, todo lo que sacó fuera, sobre todo en Europa, como que empieza a tener un efecto muelle, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, de volver otra vez a fabricar y a construirse aquí, pues bueno, pues a lo mejor el ferrocarril tiene un papel prioritario en eso. Claro, ¿por dónde debería enfocarse el proyecto? ¿Qué deberíamos evitar? Porque al final hablábamos de potenciar, no sé, muelles, infraestructuras que puedan hacer mejor los descansos los transportistas. Tiene un papel relevante, ¿no?, el transporte por carretera. Claro. Lo que hay que tratar de evitar es hacer algo que no sea práctico para el usuario. Y eso se ha hecho muchas veces. Hemos hecho muchas cosas que no ha usado nadie. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y luego, hay que evitar, yo de verdad, el aislar los territorios. Castilla y León es muy grande, Castilla y León tiene zonas con muy poca población y no por ello las tenemos que dejar aisladas. Y luego hay que coordinar muy bien la utilización de los distintos modos de transporte. Hoy en día ya no se considera un solo modo de transporte, la actividad logística es multimodal, tiene que aprovechar la capacidad de los puertos. Castilla y León está muy cerquita de los principales puertos del norte y del oeste, hay que vincularla también con el aeroportuario, pues porque también en las provincias se dispone de aeropuertos que podrían dar esa capacidad. Entonces hay que ir muy coordinados y en un mundo muy global, en un mundo que cada vez además es más inteligente, pues esa racionalidad de los medios de transporte van a generar que sea mucho más eficiente y sobre todo, pues bueno, vamos un poco también, aunque parece en las últimas noticias que se va a retrasar, ¿no?, el tema más ecológico y demás, pero sí que vamos a eso. Y la multimodalidad puede entrar muy bien por esa vía. Claro, hablábamos de que, por ejemplo, el ferrocarril no puede ir a la puerta, ¿no?, de cada empresa, no. El papel que tiene el transporte por carretera en eso, la última milla. ¿Cómo nos adaptamos a ese momento crítico, que es justo la entrega, ¿no? Esa es una pequeña revolución que se va a dar, ¿no? España ha tenido un crecimiento exponencial en el tema del e-commerce, ¿no? El comercio electrónico aquí partía de niveles mucho más bajos que en Europa, pero se está incorporando a niveles europeos. ¿Qué es lo que supone? Pues lo que vemos. Las ciudades ahora, cuando uno va, raro es la vez que no tiene que parar 30 veces porque delante se te ha parado una furgoneta que está repartiendo, ¿no? Pues bueno, eso habrá que generar unas actividades que durante el día no interrumpan la normal vida del ciudadano, y para eso pues está incorporando el tema de vehículos eléctricos no ruidosos, el tema de descargas en plataformas urbanas dentro de las propias ciudades con protocolos de pocos ruidos. Hay una pequeña revolución de tal manera que también se empiecen a agrupar, ¿no? Porque sí que es cierto que como curiosidad, en un bar el agua se lo lleva uno, el vino se lo lleva otro, la cerveza a otro, y al final han ido 3 medio camiones y le han parado ahí para proveer a un mismo lugar, ¿no? Pues todo eso lo empezarán a coordinar los ayuntamientos, lo van a empezar a obligar, porque llegaría un momento en el que se está todo saturado y bueno, pues es una pequeña de las revoluciones, no te digo nada cuando entre la inteligencia, ¿no?, artificial, ¿no? De tal manera que harán que se llenen las furgonetas, pero que vayan por el camino más racional, por el más corto, menos tiempo, y bueno, pues también nos cambiaron un poco el criterio de los consumidores, ¿no? Los consumidores nos hemos acostumbrado a que nos lo dejen en casa y ya cada vez hay más puntos donde irlo a recoger porque es mucho más racional y tiene más sentido. Entonces, todas esas cosas realmente la logística es un cambio importantísimo que es pionera en nuevas tecnologías, que está generando, tenemos que comentar, nuevos empleos, importantísima la formación
importantísimo la creación y la vinculación de las personas a su territorio. Entonces, bueno, eso es una cosa, ¿no? Creo que sea de los sectores más dinámicos que hay a día de hoy. Hablamos de que no hay que aislar zonas. Tenemos el ejemplo de Benavente, ¿no? La logística lo ha puesto en el mapa. Sí, mira, Benavente... Que al final puede ser el corredor una creación de nuevos polos también, ¿no? En zonas que quizás estaban menos desarrolladas o... La logística tiene una cosa, la logística normalmente marca ya dónde se tiene que situar, ¿no? Hemos hablado de esos tiempos de conducción y descanso, por ejemplo, en el caso, nosotros cuando hacemos presentaciones de Benavente, siempre nos aparecen, decimos, los 3 círculos de la logística, que son situados en Guarromán, Jaén, en Zaragoza y en Benavente. Eso trazas 3 círculos con las horas de conducción y descanso y con eso copas toda la península, ¿no? Son los círculos virtuosos de la logística que llaman en muchos casos. Ha sido la propia geografía la que te sitúa. Entonces hay que aprovechar que esa geografía a veces te va a decir, pues sería muy interesante marcar una pequeña plataforma logística en Sanabria. Entonces hay que aprovechar eso, porque las empresas que vayan allí van buscando lo que se les ofrece, que es una zona justo antes de la entrada a los puertos o de entrada al norte de Portugal. Sí, con fronteras. Con lo cual, de la misma manera, pues algún día, como la logística importante va a tener que salir de los núcleos urbanos porque interfiere mucho, estamos hablando de miles de camiones, ¿no?, que se mueven al día, pues ayudará al desarrollo de zonas que a día de hoy no eran atractivas para otro tipo de actividad industrial, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí volvemos a ser, se lo transmitiremos a la Junta y ellos en todos esos desarrollos que tienen que hacer para vertebrar el territorio, pues tienen que tener en cuenta que la actividad logística es una de las que pueden cuadrar en el desarrollo de estas nuevas. Claro, de la economía también, ¿no? Sí, no, está todo muy vinculado, ¿no? Está vinculado con la actividad económica, la actividad logística era una pequeña cosita y era el transporte lo grande, ¿no? Ahora el transporte es más pequeño y la actividad logística es todo, consolidar, desconsolidar, la logística inversa de todo ese mogollón de devoluciones, de gestión de residuos, de envases y embalajes. Todo eso genera flujos hacia adelante y hacia atrás en la cadena logística, ¿no? En la cadena de suministro que hoy en día, mira, hablando, cuando vas a sitios que hablan la gente que realmente sabe, te dice que la lucha ya no va a ser competencia entre empresas, va a ser competencia entre cadenas de suministro, porque el que esté bien situado en una cadena de suministro será mucho más eficiente que el que tenga una cadena de suministro tradicional o muy básica o mal situada. CILOG también participa, además de en el Corredor Atlántico, en otros proyectos europeos. No sé si nos puede dar algunas pinceladas. Bueno, echa una mano para intentar, a base de fondos CEF, por ejemplo, como Ponferrada, que está desarrollando ahora un poco con una subvención CEF, trata de lograr ese tipo de fondos. Y sobre todo participa en jornadas y en propuestas en las que la Junta de Castilla y León enseña en Europa lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a través de nuestra directora se participa bastante en Bruselas, se va desgraciadamente muchas veces a escuchar, ¿no?, pero sí que se transmite y sobre todo se sabe a quién hay que solicitar ciertas cosas y es importante. Pues Fernando Pérez, presidente de CILOG, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros y bueno, que sepáis que es una asociación que participará en cuantos foros interesen para el desarrollo no solo del transporte, sino de lo que es realmente la logística, que engloba muchas más cosas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar a conocer esta actividad. Gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene.